pasa cuando mi teología, o sea, lo que yo sé de Dios, no coincide con mi experiencia en la vida real? Entonces, yo veo una cosa, sé una cosa, pero veo otra. Y veo que hay un conflicto entre esas dos. Y eso causa una crisis de fe. Eso es lo que causa en nuestros corazones que a veces dudemos y que digamos, ¿es esto cierto? ¿Es esto de la vida cristiana verdad? ¿Es la Biblia verdad? ¿Es Dios real? Y esa es una cosa que pasa en muchas de nuestras vidas, en diferentes dimensiones, pero sí tenemos crisis de fe. Y este salmo es un ejemplo claro de cómo se ve este proceso a través del cual un verdadero cristiano pasa por estas épocas, por estos valles. Entonces vamos a leer versículo 1, quiero que vean cómo comienza. Dice, perdón, estoy leyendo de Reina Valera, vi que ustedes usan las Américas, que de hecho me gusta más, pero yo le estoy leyendo de Reina Valera 60. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Esa ya es la conclusión final. Ahí está. Es la afirmación final del Salmo. Me gusta mucho ver básquetbol. Y ahorita están las finales de básquetbol. ¿Alguien aquí ve básquetbol? Sí. No les voy a caer bien si les digo a quién le voy porque creo que todos le van a los Warriors, ¿no? Y yo le voy a los Raptors de Toronto. Entonces luego te puedes hacer enemigos con los equipos a los que le das. Pero tengo ahí una aplicación que puedes ver los partidos, y he estado viendo los partidos desde mucho antes de que llegaran aquí, pero en la aplicación tú puedes ver los partidos cuando quieras. Entonces, aunque ya hayan pasado, los puedes ver. Y lo que sucedía mucho con partidos anteriores, a veces no los podía ver y luego abría la aplicación y lo primero que te sale, si es que ya pasó el partido, es el marcador final. Es lo primero que sale antes de que puedas ver el partido. Entonces, le decía a mis hijos, a ver, ponlo tú. No me digas cuánto es y ponlo para que ya pueda empezar a ver y no sepa cómo termina el juego. Pero a veces sí veía el marcador final y de todas maneras veía el partido y decía, bueno, a ver, ya sé quién ganó, pero quiero ver cómo ganaron, cómo fue este proceso, cómo llegaron del principio del partido al final. Qué tan reñido estuvo, qué tan estaban arriba por un rato y luego ya se recuperaron. ¿Cómo fue? A veces es bueno saber el final antes que el principio. A veces las películas así son, ¿no? Empieza la película y la primera escena sale y de pronto te dicen 10 años antes, y ya para que ahora sí sepas cómo llegaron hasta ese momento. Así es este salmo, ese es un poquito cómo es introducido este salmo. Es Asaf, que era un levita encargado por David de dirigir la alabanza en el tabernáculo, y por eso es que escribe varios de los salmos. Asaf era un líder dentro de este tema de la adoración y la alabanza. Él empieza con la conclusión final. Esta es la afirmación del salmo, de la conclusión a la cual él llega acerca de Dios. ¿Qué es lo que él sabe que es cierto acerca de Dios? Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Y dice, no vayan a pensar que esto no es verdad, esto es verdad. De hecho, es la mentira más antigua de Satanás, es cuestionar la bondad de Dios.
¿Recuerdan? ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Esa conversación de la serpiente con Eva era cuestionar la bondad de Dios. ¿Y es realmente lo que Dios hace lo mejor para ustedes? ¿Quién sabe? No sé si... parece que no. Eso era la manera en que Satanás quería tentar a Eva. Y Asaf aquí empieza con esta idea. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Él afirma esto. Pero, dice, yo sé eso, esta es mi conclusión final, pero déjenme contarles la historia. Déjenme decirles el proceso que yo viví para llegar a esa conclusión y esa afirmación y esa convicción en mi corazón. No es fácil, no es fácil. Y nos va a explicar aquí, a partir del versículo 2, Asaf, nos va a explicar la causa de una crisis de fe. ¿Qué es lo que causa una crisis de fe? Y nos va a contar su propia historia, nos va a decir qué es lo que causó que él dudara acerca de la bondad de Dios, qué es lo que causó que él cuestionara sus propias convicciones con respecto a Dios. Dice, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí está la esencia del problema de Asaf. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa de su crisis de fe? La envidia. La envidia. Y él ve que este es un asunto que lo rodea. Gente mala, le va bien. No debería de ser así, Señor. O sea, tú eres un Dios justo, tú eres un Dios que has prometido cosas buenas para aquellos que creen en ti. Y si alguien no cree en ti y se opone a ti y es rebelde contra tu ley, no le va a ir bien. O no le debería de ir bien. Vean todo lo que describe acerca de ellos. Porque no tienen congojas por su muerte. O sea, mueren sin dolor. O sea, una muerte bien tranquila. Pues su vigor está entero, tienen buena salud. No pasan trabajos como los otros mortales, tienen una vida fácil. Ni son azotados como los demás hombres. Parece que entre más malo seas, mejor te va. Por lo menos esa es la experiencia de Asaf. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. ¿Alguna vez han comido tanto que sienten presión detrás de sus ojos? Bueno, no es exactamente a lo que se refiere. Gordura es aquí un sinónimo de bienestar. De hecho, esta palabra prosperidad, viendo la prosperidad de los impíos del versículo 3, la palabra es shalom, viendo el shalom de los impíos. ¿Qué es shalom? La paz. Eso es lo que nosotros y los judíos se dicen unos a otros, ¿verdad? O sea, la paz del Señor sea contigo. O sea, la bendición del Señor sea contigo. Ellos tienen la paz. No deberían de tenerla. Y gordura aquí es sinónimo de prosperidad. Yo sé que a ustedes no les gustan eso, que les dijeran eso, pero de hecho es algo bueno aquí, ¿no? No nos gusta si nos dicen, qué gordito estás. Pero de hecho esto habría sido algo bueno, pero la idea aquí de que los ojos se les saltan de gordura es que parece ser que la idea que está tratando de comunicar es que entre más tienen, más quieren. O sea, ¿entienden esa analogía? Engordan y se les salen sus ojos, o sea, tienen más y más anhelan. Es decir, son avaros. Quieren más y más para ellos mismos.
Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, son vulgares, son personas, no son personas agradables necesariamente. Se aprovechan de los que tienen menos poder y de los que tienen más debilidad en la sociedad. Ponen su boca contra el cielo, o sea, es decir, te retan a ti, Señor, o sea, no les importa lo que tú dices en tu ley, y su lengua pasea la tierra. Es decir, son muy populares. Ellos tuitean algo y tienen miles y miles de personas que retuitean, ¿verdad? ¿Entienden a lo que me refiero? Y yo pongo mi versículo del día y nadie me pela. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Tienen seguidores, son populares, logran lo que quieren. No solo eso, sino dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Es decir, tienen un ateísmo práctico. Viven vidas como si Dios no existiera. No les importa si existe Dios, no les importa si hay un juicio que viene, no les importa nada de eso. Viven la vida como si, ¿qué importa qué pasa después de la muerte? Dios no sabe, Dios no ve, a Dios no le importa mi vida. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Si tan solo yo tuviera esa casa, si tan solo yo tuviera ese coche, si tan solo yo tuviera ese puesto y ganara ese salario, entonces significaría que Dios me está bendiciendo. ¿Han tenido ese sentimiento alguna vez? Señor, hay todas estas promociones en el trabajo. Tú sabes que yo siempre llego temprano y siempre me encomiendo a ti todas las mañanas y yo le echo ganas y soy honesto. Ese no es así. Es un impío, un filisteo incircunciso. ¿Y a quién le dan la promoción? O sea, quiero que vean que esta manera en la cual se siente Asaf no es tan extraña. ¿Cuál es la causa de su crisis de fe? Envidia, popularidad, materialismo. Envidia de la popularidad y de las posesiones materiales de otros. Y quiero que vean otra causa de su crisis de fe. Versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Pobre de mí. ¿Cómo sufro, Señor? Mira, yo soy de los que limpia el local. Yo soy de los que está ahí antes de que empiece el servicio de oración. Yo ahí estoy fiel en todas las áreas, tratando de servirte. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve si me diagnostican cáncer? O me acaban de correr de mi trabajo. O mi esposo quiere un divorcio. O mis hijos no me hablan. ¿De qué sirve, Señor? O sea, ¿vale la pena
buscarte? ¿Vale la pena servirte? ¿Ven qué tan fácil es sentirnos como las víctimas? Sentir que Dios nos debe algo. Así es como Él se siente. Y no nada más es eso, no es nada más que tiene lástima por sí mismo, sino que dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Es decir, dice Asaf, yo tengo una posición de responsabilidad en la iglesia. Es decir, la gente me ve como un líder. Asaf era el líder de la alabanza. Entonces, era el que se subía aquí con la guitarra y decía, a ver hermanos, vamos a cantar. ¿Cuántos quieren adorar al Señor hoy? Pero ¿saben qué? Ellos no saben lo que hay en mi corazón. Y lo que hay en mi corazón es duda. Lo que hay en mi corazón es cuestionar a Dios por cómo ha sido conmigo. Por lo que hay en mi corazón es lástima por mí mismo. Y dice Asaf, la verdad es que soy un hipócrita. No puedo decirles porque si se los dijera, entonces sería una piedra de tropiezo. Si yo fuera transparente sobre cómo me siento, entonces causaría que otros dijeran, híjole, si el líder de alabanza duda del Señor. Esa es la lucha que él está teniendo. Y entonces podemos ver la causa de una crisis de fe. Tiene que ver con la envidia, sobre la popularidad, sobre el materialismo. También tiene que ver con la hipocresía. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Era una agonía en mi ser, era algo difícil con lo cual estaba yo lidiando, Señor, todas las mañanas levantándome y no tenía ganas de leer ni mi Biblia, no tenía ganas de orar, no tenía ganas de saber nada acerca de Dios. Eso es el tipo de crisis de fe que él estaba viviendo. ¿Sirve de algo esto? ¿Vale la pena? Si esta vida es todo lo que hay, entonces ¿por qué no aprovecho y vivo como ellos? Y trato de ganar cuanto dinero pueda, y trato de comprarme el coche que quiero, y trato de vivir en la casa que me gustaría vivir. O sea, ¿por qué no sigo ese camino? ¿Cuánto tiempo paso en la iglesia? Si ese tiempo lo pasara trabajando un poco más, a lo mejor sería un poco más feliz. Miren, versículo 17, quiero decirles la última cosa que es la causa de una crisis de fe, y esto también nos conecta con la solución a una crisis de fe, ¿sí? Entonces la última cosa que quiero que vean es que la crisis de fe viene por el aislamiento del pueblo de Dios. Porque la solución que presenta, la primera parte de la solución que presenta esta crisis de fe está en el versículo 17. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. O sea, dice, esto es lo que yo estaba viviendo dentro de mí, hasta que un día entré en el santuario de Dios. ¿Alguna vez han platicado con alguien y le dicen, hermano, ya no te he visto en la iglesia? Y dicen, híjole hermano, es que está teniendo muchos problemas. O sea, es como decir, ¿por qué no vas al hospital? Híjole, es que he estado bien enfermo. ¿No es cierto? Eso es ridículo. Pero ese es el pretexto principal. ¿Por qué no vas a la iglesia? Híjole, es que estoy pasándola bien mal. Pues, con más razón. Es el primer lugar donde deberías de ir. Es la solución a una crisis de fe. Número uno es, de acuerdo a este pasaje, el santuario de Dios. Ve
a un lugar en donde seas recordado qué es lo más importante. Ve a un lugar en donde otros te recuerden qué es lo más importante. Porque ¿saben qué? Esto que hacemos aquí hoy en la iglesia es más real y tiene más relevancia para tu vida que cualquier cosa que sucede allá afuera. Cualquier cosa. Esto es real. Allá afuera es solamente un vapor que pasa. Es una ilusión. No durará nada de lo que está allá afuera. Pero todo lo que hablamos, todo lo que decimos, todo lo que cantamos aquí, de eso se trata. Entonces yo no sé qué es lo que Asaf vio en el santuario, no sé qué es exactamente su experiencia en el santuario. En el santuario es donde guardaban la ley de Dios, o sea, es donde leían la ley de Dios. Entonces puede ser que haya entrado y se haya puesto a leer la palabra y haya dicho, esto me recuerda la clase de Dios que tengo y su carácter. En el santuario es donde se ofrecían los sacrificios, entonces estaba este fuego constantemente ahí y el ver lo que representaba ese fuego, que era, ahí es donde pongo el sacrificio que es por mi pecado y es consumido por ese fuego que representa el juicio de Dios sobre de mi pecado. A lo mejor eso despertó sus ojos y le recordó la realidad de la clase de Dios que está no nada más perdonándolo, sino también juzgando el pecado de otros. No sé qué habría sido la experiencia de Asaf, pero en el santuario él experimentó algo que le hizo ver las cosas desde la perspectiva de Dios. O sea, cuando yo recuerdo que Dios es el centro de todas las cosas, empiezo a ver las cosas no como una persona caída, que es nuestra tendencia a ver las cosas como seres humanos, sino ahora empiezo a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, que es muy diferente a la nuestra. Es muy fácil distraernos y empezar a pensar como personas que están al centro del universo, como si todo se tratara de nosotros, como si todo se tratara acerca de nuestra existencia. Y no es así, o sea, él recuerda, no, se trata de Dios, se trata de su gloria, se trata de sus planes, se trata de su soberanía. Entonces, dice, esa perspectiva, ver las cosas desde la perspectiva de Dios, me hizo ver el fin de ellos. ¿Saben cómo le llamamos esta categoría de la que está hablando Asaf? Escatología. ¿Que se refiere a qué? Al final, ¿cómo va a terminar todo? La escatología en la Biblia está diseñado para mostrarnos cómo va a terminar todo. Y cómo va a terminar todo debería ser nuestra real esperanza. Como creyentes, no el presente, sino el futuro. Sí, Dios está haciendo algo en mi vida hoy, pero no ha terminado. Y mi esperanza siempre tiene que ser viendo hacia adelante. Dice el versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares menospreciará su apariencia. Asaf dice, ¿saben cómo es esta realidad que estoy viviendo? Donde pensaba que ellos estaban prosperando, donde pensaba que a ellos les iba bien, donde pensaba que a mí es al que me iba mal, donde pensaba, pobre de mí. ¿Saben cómo es? Como despertar de un mal sueño. ¿Alguna vez les ha pasado que están soñando algo y cuando despiertan dicen, ay, qué bueno que no era verdad lo que estaba soñando? ¿No les ha pasado? Híjole, o sea, cosas terribles pasan en nuestro sueño, gente que se muere, o sea, cosas que dices, híjole, y despiertas y dices, solo era un sueño. Dices, así es para mí como creyente, va a ser como despertar de un mal sueño. Eso no era la realidad.
¿Es una realidad final? Y para ellos es exactamente al revés. Para aquellos que están en contra de Dios, para aquellos que no son hijos de Dios, ¿qué va a pasar? Para ellos va a haber sido como haber tenido un bonito sueño, donde viven en una mansión y tienen un bonito coche y tienen todo lo que quieren, pero de pronto despiertan y se dan cuenta que tienen una sentencia sobre de ellos. Están en la cárcel. No tienen nada. Esa es la realidad que dice Asaf. Me di cuenta, si lo veo desde la perspectiva de Dios, así es esta vida. ¿Cuántos años van a vivir ustedes? Yo probablemente ya pasé la mitad de mi vida, ese punto medio. Tengo 41 años. No sé si llegue a los 80, pero probablemente no. ¿Saben qué tan rápido se va a pasar lo que me queda? Rapidísimo. No sé cuánto es, pero sé que va a ser muy poquito. ¿Y cuánto es la eternidad? ¿Cuánto es eternidad? O sea, lo que me queda comparado con lo que sigue no es nada, o sea, ni siquiera se puede comparar. No hay ni manera de medirlo. O sea, es como decir, mira esta distancia de 1 centímetro aquí en el piso, comparado con darle unas 10,000 vueltas a todo el mundo. ¿Se puede comparar? No hay manera de entender esta realidad en nuestras mentes, pero sabemos que esta es nuestra verdadera esperanza. Entonces, ¿cuál es la solución a una crisis de fe? Número 1, el santuario de Dios, la gente de Dios. Número 2, una escatología correcta, entendiendo al Dios que va a juzgar todas las cosas, cómo va a terminar todo. Y número 3, lo que dice versículos 21 y 22. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Cuando nos olvidamos de Dios, empezamos a actuar como animales. ¿Qué es? ¿Cuál es la solución a una crisis de fe? Arrepentimiento, ¿no es cierto? Arrepentimiento, entender mi condición delante de Dios, decir, Señor, la verdad, perdóname. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? O sea, mi perspectiva de hombre es tan diferente a la tuya que cuando me pongo a pensarlo y cuando empiezo a entender el panorama más amplio que me has mostrado, me doy cuenta que tan tonto es tratar yo de entender y de asimilar las realidades del presente y asumir que si yo tengo algo que yo quiero, eso es lo mejor para mí. ¿Es sabio eso? No. Normalmente lo que quieres no es lo mejor para ti. Estaba leyendo un artículo de Coalición, Israel estaba mencionando Coalición, estaba leyendo un artículo y decía ese artículo, bueno, para los que están en redes sociales entienden de lo que estoy hablando. Hashtag. Me tomó un rato entender por qué usaban eso y luego ya le fui agarrando un poquito, dije, o sea, pones hashtag y una palabra y es el tema más o menos de lo que estás tratando de comunicar y entonces otras personas pueden encontrarlo. Creo que así es como funciona en realidad, ¿no? Y el artículo hablaba de hashtag bendecido. Y era un análisis, decía, qué interesante es, tú busca, tú pon en Instagram o en
Facebook, donde quieras, pon hashtag bendecido y ve qué te aparece. ¿Qué cosas van a aparecerles? Mira el amanecer, ¿no? Bendecido. Me acabo de graduar de la universidad, bendecido. Acaba de nacer mi hijo, bendecido. Está en la playa con su coco, ¿no? Bendecido. ¿No es el tipo de cosas que encontrarían? Ahora, eso te muestra la perspectiva de este salmo. Incorrecta. Bueno, sí es una bendición de Dios, claro. Nace tu hijo y dices, qué bendición de Dios, ¿no? Y claro que sí, te vas de vacaciones, qué bendición de Dios. O sea, sí debemos de ver esas cosas como una bendición de Dios. Pero la pregunta ¿es solo eso la bendición de Dios? Me acaban de correr de mi trabajo, bendecido. ¿Han visto eso? El doctor me acaba de decir que tengo 3 meses de vida. Bendecido. Pero la pregunta es, ¿podríamos decirlo? ¿Podríamos decir bendecido? Sí. Claro que podemos decirlo. Porque creemos lo que dice Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman y han sido llamados conforme a su propósito. Todas. Entonces, si yo empiezo a entender esa verdad, puedo decir, Señor, realmente sí soy bendecido. Y pase lo que pase, sigo teniendo tu bendición. ¿Por qué? Cuando yo era niño, recuerdo bien que mi abuelo tenía su estudio, o sea, su biblioteca donde él estudiaba, y me acuerdo que justo en la entrada de su biblioteca él tenía un letrerito que decía: si tienes todo y no tienes a Dios, no tienes nada. Si tienes a Dios y no tienes nada, tienes todo. Y yo recuerdo eso, o sea, siempre lo leía bueno, cuando eres niño no entiendes toda la dimensión de lo que eso significa, pero al ir creciendo y al ir experimentando a Dios en nuestra vida diaria, vamos entendiendo lo que eso significa. ¿Qué importa si pierdo mi trabajo? ¿Qué importa si me diagnostican cáncer? ¿Qué importa si no son las cosas que yo quiero? Son las cosas que Dios me da. Y por eso le doy gracias. Y por eso sigo siendo la persona más bendecida del mundo. Porque estoy en manos de Dios. Y aquí es donde entra esta parte. Este es el fruto ahora, el fruto de una crisis de fe. Dice versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino solo a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Ven ahí cómo está el balance para Asaf? Dice, ¿qué quiero en la tierra? ¿Qué quiero? A Dios. Todo lo demás es añadidura. Quítamelo o dámelo, no importa. Porque te tengo a ti, Señor. Y me doy cuenta que realmente es esta crisis de fe por la que viví. Vean lo que decía el versículo 2. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. ¿Se han resbalado alguna vez? Casi. Casi me caigo. ¿Pero qué? Pero no me caí. Bueno, para todos los que han tenido un niño chiquito, saben a lo que se refiere esto.
Ahí va el niño, está aprendiendo a caminar, son súper torpes, ¿verdad? Y no tienen buen balance. Y entonces, ¿qué haces como padre? Lo tomas de la mano. Entonces sabes, y él sabe, que mientras tú lo estés sosteniendo de la mano, no importa que pasen con sus pies. Ahí hasta van colgando a veces, pero no se va a caer. Él lo sabe y tú lo sabes como papá. Tú trata de caminar, hijo, no importa. Y aunque hay piedras y cosas, no importa, yo te estoy agarrando. Y entonces, sea como sea que te tambalees, yo te sostengo. Entonces Asaf se da cuenta, dice, casi me caí, pero ¿por qué no me caí? ¿Por qué es que no me caí? Señor, ahora me doy cuenta, tú me estabas sosteniendo todo el tiempo. Tú estabas conmigo todo el tiempo. Yo siempre estuve contigo, o sea, pensé que estabas distante de mí, pensé que te habías alejado de mí, pensé que no me estabas viendo, que estabas siendo un Dios completamente injusto, pero realmente tú estabas ahí todo el tiempo. Era tu presencia y tu protección. El fruto de una crisis de fe es el consuelo de la presencia de Dios. El fruto de una crisis de fe es la seguridad de la protección de Dios para los que son sus hijos. Y aquí pueden ver el contraste entre estas dos cosas. Me has guiado según tu consejo, después me recibirás en gloria, esta esperanza del cielo, de lo que viene, de la eternidad, lo que le estaba diciendo hace un momento. No se trata de ahora. O sea, dice Asaf, bueno, te tengo para toda la eternidad. ¿De qué me quejo? Vean el versículo 26 y quiero que piensen en estas dos cosas aquí. Versículo 26, versículo 2, el contraste entre corazón y pies. Bueno, la idea del paralelo más bien entre corazón y pies. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Engañoso más que todas las cosas es el corazón. ¿Cómo sé que mañana voy a despertar confiando y creyendo en Dios? ¿Cómo lo sé? Porque soy una persona de mucha fe. Así soy yo. Yo creo mucho. ¿Por eso vas a creer mañana? ¿Por eso tu fe se va a mantener firme? Si dependiera de mí, mañana ya no creo. Mañana ya digo, ¿sabes qué? Gracias, esto no es para mí. Prefiero vivir mi vida para las cosas que me gustan y disfrutar las cosas que a mí me parecen mejor y ya. Si dependiera de mí. ¿Pero qué dice? Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es decir, el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Pero qué? Cuando hay una roca debajo de ese corazón, entonces será sostenido. Fiel es Dios, que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquel que empezó en vosotros la buena obra, la terminará, la completará hasta el día de Jesucristo. Así como mis pies se resbalan, o casi se resbalan, tú me estás sosteniendo. Así como mi corazón desfallece, tú eres una roca debajo de mi corazón que no va a dejar que desfallezca. ¿Entienden esta dinámica de encontrar cómo es que Dios es el sostén de nuestras vidas? ¿Y cuál es la definición de un corazón limpio del versículo 1? Ciertamente es bueno Dios. ¿Para quién? Para con los de limpio corazón. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Son aquellos que han encontrado su tesoro en Dios, que dicen, Señor,
No tengo nada en esta tierra que prefiero más que a ti. Tú eres mi sostén, tú eres mi ayudador, tú eres mi confianza en todos los momentos de mi vida. Y mis prioridades ahora son diferentes, no son las mismas que antes. O sea, no son las mismas que tienen los impíos. Ellos lo único que les importa es estar gordos. Y yo tengo un propósito más grande en la vida. Que tener más dinero, que tener una mejor casa, que tener un mejor trabajo. Yo tengo cosas mucho, mucho más profundas y valiosas en mi vida que eso. Esos son los limpios de corazón. Aquellos que han encontrado en Jesucristo el propósito y el tesoro más grande de su vida. Vean, aquí está manifestado. Es la pregunta, ¿qué es prosperidad? ¿Qué significa prosperar? El salmista ahora entiende qué significa realmente prosperar. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. No ganar más dinero es el bien. No tener un mejor carro es el bien. No tener mejor educación es el bien. Eso no es el bien para mí. El bien para mí es estar cerca de Dios. ¿Qué es el bien para ti? ¿Qué es bueno? ¿Qué te haría decir, soy bendecido? Estoy con Dios. Dios es mi Salvador y Señor. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En qué está confiando tu vida? ¿En que te paguen más? ¿En tu fondo para el retiro? ¿En tu cuenta de ahorros? ¿En tu seguro de vida? ¿En qué está tu esperanza? ¿Qué es lo que te sostiene en esta vida? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? Y el salmista aquí dice, ya entendí cuál es el propósito de mi existencia. No es todas las cosas que estas personas tienen. ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Contar todas tus obras. Y así termina el salmo. Ese es mi propósito, es declarar lo que tú hagas. Y si es algo que no me gusta porque tiene que ver con enfermedad o tiene que ver con escasez o tiene que ver con algo que para otros sería una maldición, yo te voy a seguir glorificando. ¿Se acuerdan de Job? Job perdió todo, todo. ¿Y Job pudo seguir glorificando el nombre de Dios al final? Desnudo salí del vientre, desnudo me volveré a ir. Dios quita y Dios da. Bendito sea el nombre del Señor. Yo declararé tus obras. De eso se trata mi vida. Mi vida, Señor, quiero que sea acerca de decir quién eres tú a través de mí. Quiero que otros te vean a ti, te conozcan a ti, cuando me conozcan y me vean y vean la manera en que estás trabajando en mi corazón. ¿Ven todo el proceso que vivió Asaf? ¿Ven la manera que llegó de tener una crisis de fe a entender el propósito de su existencia y de vivir con gozo para la gloria de Dios? Miren, hermanos, va a haber muchas cosas en esta vida que no vamos a entender. Muchas. Señor, ¿por qué? Yo viví una de esas cosas el año pasado. Falleció mi papá y 2 semanas después falleció mi mamá. Y claro, en ese momento dije, Señor, ¿por qué? Pero Dios no me debe una explicación. Yo confío en que Él sabe lo que está haciendo. Señor, está bien, no lo entiendo, no sé.
me pregunto por qué, pero yo confío en que tú eres soberano y tú sabes por qué haces las cosas. Estoy bien, Señor. Es difícil, sí, es triste, sí, pero tengo un Dios muy grande. Y si ese Dios es real, entonces yo no tengo de qué preocuparme, porque estoy en sus manos. Quiero que vean un detalle muy importante de este pasaje. ¿Cambiaron las circunstancias de Asaf? Es decir, dice, ya vi, ya les fue súper mal, Dios, gracias por acercar fuego del cielo y consumirlos. Eso era lo que se merecían. ¿Es eso lo que hizo que Asaf tuviera una nueva perspectiva? No. Un cambio de corazón en Asaf no fue porque Dios cambió las circunstancias, sino porque tuvo una perspectiva renovada sobre quién es Dios. Así que, eso nos debe hacer pensar, hermanos. ¿Cuándo oramos? ¿Cuál debería ser el enfoque central? Señor, ¿cambia mis circunstancias o cambia mi corazón? ¿Cuál debería ser el enfoque? Ahora, no digo que no oremos para un cambio de circunstancias. Dios nos dice que oremos y pidamos cosas. Está bien, sí, Señor, sánalo. Señor, bendícelo. Sí, Señor, dame ese trabajo. Sí, Señor, ayúdame a estar bien. Podemos orar esas cosas. Pero sobre de eso, trabaja en mi corazón. Para que si esas cosas no suceden, siga viviendo en contentamiento y en agradecimiento hacia ti y dándote la gloria a ti. Que Dios nos use. Miren, ¿dónde está esa gente ahora de la que estaba hablando Asaf? ¿Dónde están? Ni sus nombres sabemos. Y sin embargo, hoy, unos no sé cuántos años, pero más de 2000 años después, estamos leyendo las palabras de Asaf y el testimonio de Asaf, y Dios lo está usando en nuestras vidas hasta el día de hoy. ¿No quieren ustedes que su legado sea así? ¿No quieren que su legado sea el legado de Dios trabajó en su corazón y fue glorificado a través de las cosas que Él vivió? ¿No quieren que todo lo que hagan ustedes y digan ustedes apunten hacia un mayor tesoro que es Dios y digan, no es el cielo lo que anhelo, no es el perdón de pecados lo que anhelo, no es ser cristiano lo que anhelo principalmente es a Dios? Todas esas otras cosas son un medio para llegar a eso. Y que eso sea la característica principal por la que el mundo y la iglesia de Dios nos conozca. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la manera en la cual trabajas en nuestros corazones para que seamos instrumentos tuyos para tu gloria, para expandir tu reino sobre la tierra. Te pedimos, Señor, que hoy uses lo que hemos leído aquí en el Salmo 73, el testimonio de Asaf, para mostrarnos la verdad de lo que quieres hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.